got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the wall. Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a resolver la siguiente derivada, que nos dice lo siguiente. Y es igual a 1 sobre raíz de 3 que multiplica logaritmo de tangente de x sobre 2 más 2 menos raíz de 3 sobre tangente de x sobre 2 más 2 más raíz de 3. Ok, nosotros podemos observar que nosotros tenemos varias partes. Nosotros tenemos aquí, esta de aquí, que es una parte que es 1 sobre raíz de 3 y la parte del logaritmo. Esta parte de aquí es una constante. Y como es una constante, lo que nosotros siempre hacemos para derivar es sacar esa constante y resolver lo demás. Y hasta el final multiplicamos por esa constante. Entonces yo voy a sacar un tercio. No, yo voy a sacar, perdón, 1 sobre raíz de 3. Y lo que yo voy a derivar, lo que yo voy a empezar a derivar es esto de aquí. Esto es lo que yo voy a empezar a derivar. Ok, entonces esto multiplica y lo que yo voy a derivar ahorita es esto, el logaritmo. Ok, vamos a realizarlo. Entonces, este de aquí va a pasar simplemente aquí multiplicando hasta el final. Y aquí nosotros tenemos un logaritmo. ¿Cuál es la fórmula para resolver un logaritmo? Pues es la siguiente. Y, es decir, logaritmo de v es igual a 1 sobre v por la derivada de v. Analicemos la siguiente fórmula. Nos dice que el logaritmo de v, ¿qué es v en nuestro caso? Bueno, pues si es logaritmo de v, logaritmo de v. Todo esto es v, ¿ok? Entonces nos dice que el logaritmo de v es igual a 1 sobre v por la derivada de v. Si nosotros hacemos esto con esto, pues sería v, sería esto, entonces nosotros pondríamos v en esta parte y la derivada de v. Ok, pero antes, nosotros observamos que tenemos un logaritmo de fracción. Tenemos tangente de x sobre 2 más 2 menos raíz de 3 sobre tangente de x sobre 2 más 2 más raíz de 3. Una propiedad también que tienen los logaritmos es que nosotros podemos hacer esto. Si yo tengo un logaritmo de a sobre b, esto va a ser igual al logaritmo de a menos logaritmo de b. ¿Ok? Esta sería a y esta sería b. A, b. Si nosotros usamos esto, ¿cómo nos quedaría? Nos va a quedar de la siguiente forma. Lo voy a poner aquí porque recordemos que esto está multiplicando a todo el logaritmo, entonces lo voy a poner enseguida de esto. Porque está multiplicando. ¿Y qué va a multiplicar? Ah, bueno, pues el logaritmo de a, el logaritmo de tangente de x sobre 2 más 2 menos raíz de 3 menos logaritmo de b y de b de tangente de x sobre 2 más 2 más raíz de 3. A menos no me cambia, pero ahí está. ¿Ok? Entonces ahora ya es más fácil de resolver porque nosotros resolvemos este logaritmo y luego resolvemos este logaritmo. Vámonos por partes. Primero resolvamos el primer logaritmo que nos dice i y lo que le sigue al logaritmo que sería v. Quiere decir que esta parte de aquí es v. Por lo que si nosotros resolvemos esto con la fórmula del logaritmo nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar 1 sobre v sobre tangente de x sobre 2 más 2 menos raíz de 3 por la derivada de v. Por la derivada de v, ¿cuál es v? Pues esto. Por la derivada de tangente de x sobre 2 más 2 menos raíz de 3. No se confundan, esta es la derivada de esto. Aún no tocamos esto, solo esto. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, aquí no podemos hacer gran cosa, pero aquí sí nos dice que tenemos que derivar cada uno de los términos. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a aplicar ciertas fórmulas. Esto lo voy a copiar igual porque pues aún no puedo hacer nada con eso. Entonces voy a copiarlo igual. Pero aquí sí. Voy a derivar cada uno de los términos. Si ve, está sumando, está restando. Entonces voy a derivar primero este término.
voy a derivar tangente de x sobre 2. ¿Cómo derivo una función o cómo derivo pues algo trigonométrico? Porque es una función trigonométrica. Bueno, la fórmula para derivar funciones trigonométricas, en este caso nuestra función es tangente, es la siguiente. Tan de v es igual a secante cuadrada de v por la derivada de v. Esto es la fórmula que nosotros usamos para derivar una función trigonométrica que en este caso es tangente. Ok, si fuera seno, coseno, cada función tiene su derivada. En este caso estamos usando tangente, pues con la fórmula de tangente. Seguimos la fórmula para derivar tangente de x sobre 2. Observamos, tangente de v. ¿Cuál es v? En mi caso, pues es tangente de esto. Esto de aquí es v, el argumento, ¿ok? Seguimos entonces la fórmula. La fórmula nos dice que esto de aquí va a ser igual a secante cuadrada. Secante cuadrada de v. ¿Cuál es v? Ah, pues es x sobre 2. Por la derivada de v. Por la derivada. ¿Cuál es v? Pues esto de aquí, por la derivada de x sobre 2. ¿Ok? La derivada, también hay que recordar, de una constante siempre va a ser 0. ¿Por qué les comento esto? Porque aquí tenemos más 2 y tenemos menos raíz de 3. Estas de aquí son constantes. Si nosotros las derivamos nos va a dar 0. Por lo que esto de aquí, más la derivada de 2, más 0, menos la derivada de raíz de 3, menos 0. Por lo que pues esto ya no es necesario escribirlo, pero igual lo escribí para que nos quede claro que recordemos que una derivada de una constante pues nos va a dar siempre 0. Ahora, ¿qué nos falta por hacer? Derivar esta parte de aquí, derivar v. Lo voy a poner aquí. Secante cuadrada de x2, que va a multiplicar a la derivada de x sobre 2. Ok, aquí nosotros tenemos algo interesante. Tenemos x sobre 2. Para nosotros derivar esto, recordemos que hay que sacar la constante. ¿Cuál es la constante? 2. Si yo saco 2, esto sale como un medio. Porque recordemos que aquí hay un número 1, pero pues no se escribe. Entonces, si yo saco esto, pues sacaría un medio. Entonces, yo voy a sacar un medio porque es la constante. Y yo voy a derivar x, porque me va a quedar sola por la derivada de x. Lo único que hice yo fue sacar este 2, si se dan cuenta, saqué ese 2, pero como llevo un 1 arriba, sale como un medio. Y ahora sí, la derivada de x, esto nos va a dar secante cuadrado de x sobre 2 por un medio. Y la derivada de x, recordemos que siempre pues va a ser 1. Luego multiplicamos, acuérdense, multiplicamos, esto nos da 1, porque la derivada de x, pues aquí la tenemos, la derivada de x va a ser igual a un 1. Y aquí 1 por un medio, pues nos da un medio, lo multiplicamos por secante y nos va a dar un medio por secante cuadrada de x sobre 2. ¿Ok? Ya que tenemos esto, hay que reescribirla para que empecemos pues a resolver. Entonces, si yo reescribo esto, me va a quedar de la siguiente manera. Bajo sin olvidar nuestra constante, que es... sin olvidar nuestra constante, que es 1 sobre raíz de 3, que va a multiplicar, bajamos este. Y ya va a multiplicar a nuestra derivada que sacamos. ¿Ok? Más 0 menos 0, no es necesario que lo escribamos. Esto que sacamos nosotros es la derivada de este logaritmo. ¿Qué nos hace falta? Pues restarle la derivada de todo este logaritmo, o sea, resolver este logaritmo. Porque esto que hicimos es el resultado de este logaritmo. ¿Qué nos hace falta? Este logaritmo. Hay que resolverlo de igual manera. Entonces, ya conocemos la fórmula de los logaritmos, que pues es esta. Entonces la fórmula pues nos dice lo siguiente. Aquí se las voy a poner en pantalla. Nos dice, pues esto va a ser igual a 1 sobre v. ¿Cuál es v? De este logaritmo tenemos logaritmo de v. Este es v. Entonces logaritmo va a ser igual a 1 sobre tangente de x sobre 2 más 2 más raíz de 3. ¿Ok? Y luego nos dice que lo multipliquemos por la derivada de v. La derivada
de tangente de x sobre 2 más 2 más raíz de 3. Resolvemos. Aquí no puedo hacer gran cosa, así que lo paso igual. Tangente de x sobre 2 más 2 más raíz de 3, que multiplica la derivada. Como la vez pasada, igual, hay que sacar la derivada de cada término. La derivada de tangentes de x sobre 2, la derivada de 2 y la derivada de raíz de 3. ¿Ok? Vamos. Derivada de tangente de x sobre 2. Recordemos, les vuelvo a poner la fórmula en la pantalla, que nos dice que cuando tenemos una función trigonométrica, la derivada, en este caso es tangente, la derivada de tangente va a ser igual a secante cuadrada de v. ¿Cuál es v? Ah, pues es esta de aquí. Esto es v. El argumento que acompaña a la función trigonométrica, por lo que va a ser la secante cuadrada de x sobre 2. Y esto lo vamos a multiplicar, nos dice, por la derivada de v, es decir, la derivada de x2. Hacemos esto, copio esto igual. Y resuelvo. Como está la constante, igual que en el logaritmo anterior, yo la saco y sale como un medio. Ya explicamos por qué. Y la derivada de x nos va a dar 1. Es la derivada de ¿qué cosa? De esto de aquí. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo copiamos, ya bien, nos va a dar lo siguiente. Bajo esto igual porque pues no hice nada con él. Ok, ya teniendo los dos logaritmos resueltos, hay que juntarlos y seguir resolviendo. Ya lo único que hice fue escribir. ¿Qué escribí? Ah, bueno, pues lo que nosotros resolvimos de este logaritmo es esto. Y lo que resolvimos de este logaritmo es esto. Entonces, ya que tenemos esto, es importante mencionarles que recordemos que que como es una constante, está multiplicando a todo. Por eso lo encerré pues todo en corchetes para que se identifique que esto está multiplicando a todo esto. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, lo que nosotros podemos hacer es multiplicar lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Por lo de arriba por lo de arriba. Este por este y pues este se queda abajo. Entonces me quedaría así. La constante la dejo ahí. El corchete, claro. Y aquí sería 1 por un medio de secante cuadrada de x sobre 2. Pues me va a dar, arriba me va a dar un medio secante cuadrada de x sobre 2 sobre lo de abajo. Lo único que estoy haciendo es una multiplicación. Es una multiplicación. Luego me dice menos. ¿Qué hago aquí? Lo mismo. Multiplico esto por esto. Este por este. Lo de abajo. Me va a dar un medio secante cuadrada de x sobre 2 sobre tangente de x sobre 2 más 2 más raíz de 3. Claro, esto sobre corchete. ¿Por qué le pongo paréntesis? Porque este menos pues aún no me está afectando a todo, ¿ok? Por eso estoy diciendo entre paréntesis. Recordemos que cuando nosotros tenemos un signo aquí, este signo afecta a todo. Tendría que cambiar todos los signos, pero en este caso por eso le pongo el paréntesis, porque aún estoy indicando que aún no está afectando. Ya que tenemos esto, nosotros podemos observar que esto es una resta de fracciones. ¿Qué hago? Pues resuelvo la resta de fracciones. Recordemos que para resolver una resta de fracciones, yo tengo a sobre b que multiplica a c sobre d. Esto va a ser igual a a por d, perdón, aquí menos b por c sobre b d. Esta, pues, por si de casualidad se les llegó a olvidar cómo se hace una resta de fracciones, pues es así. Entonces yo multiplico este por este
y este por este. Vamos a hacerlo. Luego, ya que tenemos esto de aquí, lo que podemos hacer es factorizar. ¿Qué puedo factorizar yo? Esta de aquí, las que son iguales, que en este caso es este y este, son iguales. Entonces yo puedo factorizar. Este aquí pues se queda la constante. Y yo voy a factorizar esta parte de acá arriba. ¿Cómo factorizo? Bueno, voy a sacar un medio secante cuadrado de x. Y voy a factorizar. ¿Cómo factorizo? Número multiplicado por un medio secante cuadrado de x sobre 2 que me dé un medio secante cuadrado de x sobre 2. Pues 1, porque pues en sí es igual. Entonces por 1 pues no lo pongo. Número multiplicado por esto que me dé tangente de x sobre 2 más 2 más raíz de 3. Me va a dar lo mismo. Lo único que estoy haciendo es factorizar. Menos algo que me dé esto de aquí. Pues lo mismo. Menos. Tangente de x sobre 2 más 2 menos raíz de 3. Y pues algo que me dé esto. Pues igual 1. Entonces no lo escribo. Aquí está. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues este menos, como les comento, afecta a toda esta expresión. ¿Cómo quedaría? Pues quedaría de la siguiente manera. Lo copio igual. Y afecta, entonces quedaría menos tangente de x sobre 2 negativo. Menos y más es menos, aquí me quedaría menos 2. Y menos es más, entonces me quedaría más raíz de 3. Y recordemos que todo esto está dividido entre esto. Entonces todo esto de aquí, y ¿dónde está mi corchete? Se me pasó a poner mi corchete, pero pues aquí está. Todo esto está dividido entre esto de acá, porque lo único que hice fue factorizar esto, entonces fue este como el ejemplo, pero pues está dividido entre esto, que no se nos pase. Uy, esto va a quedar muy largo. Ya está esto. ¿Qué podemos hacer ahora? Eliminar términos semejantes. ¿Qué puedo eliminar? Pues nosotros podemos observar que nosotros tenemos aquí en esta parte de arriba términos semejantes. Tenemos aquí tangente de x sobre 2 y aquí tenemos menos tangente de x sobre 2, pues esto da 0. Entonces digamos que se elimina. Luego nosotros aquí también tenemos más 2 y aquí tenemos menos 2. Se eliminan. Y lo único que nos queda es esto de aquí y 2 raíces de 3. Entonces si nosotros las agrupamos, nosotros nos va a dar aquí 2 raíz de 3, que va a multiplicar a un medio de secante cuadrado de x sobre 2 por entre lo de abajo. Vamos a pasarlo limpio. Recordemos que esta es la constante que multiplica a todo esto, por eso recordemos, la ponemos entre corchetes. Y aquí tenemos un medio que multiplica a secante, aquí me comió una C, pero es secante cuadrada de x sobre 2 por 2 raíz de 3. Y lo de abajo. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, nosotros podemos multiplicar un medio por la constante. Porque de igual manera pues va a multiplicar a todo, entonces multiplicamos un medio que también es una constante por esto, nos va a quedar de la siguiente manera. Lo de arriba por lo de arriba, un medio por uno me va a dar un medio. Entonces lo voy a poner aquí, digamos como la multiplicación, y me va a quedar un medio arriba y raíz de 3 abajo. ¿Qué hago yo aquí? Yo puedo aplicar ley de la herradura, porque abajo del 3 hay un 1 y aplicamos ley de la herradura, este por este, este por este. Esto nos va a dar igual, 1 por 1 nos va a dar 1
2 por raíz de 3 nos va a dar 2 raíz de 3. Este es el resultado de la multiplicación de 1 sobre raíz de 3 por 1/2. Por lo que, si yo lo copio, igual esto, si yo lo copio, me va a quedar de la siguiente manera. 1, 2 por raíz de 3 que multiplica a secante cuadrada de x sobre 2 por 2 raíz de 3 entre lo de abajo, que es tangente de x sobre 2 más 2 menor raíz de 3. Así. Ya que tenemos esto, ustedes se pueden percatar de que yo tengo 2 raíz de 3 y acá tengo 2 raíz de 3. Y esto se elimina o me da 1. Y pues ya queda esto, digamos, eliminado. ¿Qué más? ¿Cómo me quedaría aquí entonces? Me va a quedar secante cuadrada de x sobre 2 entre todo lo de abajo. Así. Bueno, nosotros podemos observar que nosotros tenemos aquí un tangente Tenemos pues términos similares. Tenemos aquí un tangente de x sobre 2 y un tangente de x sobre 2. Tenemos un más 2 y tenemos un más 2. Entonces, esto de aquí, como son términos semejantes, este y este y este, nosotros podemos agrupar estos términos. ¿Cómo los agrupamos? Si yo los agrupo, este me va a quedar así. ¿Ok? ¿Qué es lo que hice? Nada más. Esto es igual a tangente de x sobre 2 más 2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque igual si tú lo multiplicas tangente de x sobre 2 por tangente de x sobre 2, me va a dar un tangente cuadrado de x sobre 2. Aquí está. Si tú multiplicas el 2 por el 2, te va a dar un 2 al cuadrado. Aquí está. Lo único que estoy haciendo es agruparlos. Y luego, estas raíces también hay que hacer algo con ellas. Tenemos aquí una raíz negativa de 3 y una raíz positiva de 3 que están multiplicando. Si yo multiplico esta raíz por esta, menos y más me va a dar menos. Y estas raíces están de acuerdo que me va a quedar una raíz de 3 al cuadrado, porque estás multiplicando raíz de 3 por raíz de 3, pues raíz de 3 al cuadrado. Y este cuadrado se va a eliminar con el cuadrado de la raíz y me va a quedar así. Me va a quedar tangente de x sobre 2 más 2 al cuadrado, el paréntesis agrupado, menos 3. Copiamos el secante de arriba, secante cuadrada de x sobre 2. Y copio lo que ya agrupamos, que es el tangente de x sobre 2 más 2 al cuadrado, menos 3. ¿Qué puedo hacer aquí yo ahora? Pues si ustedes se dan cuenta, este de aquí es un binomio al cuadrado. Entonces lo que yo hago es resolver el binomio. Esto es el binomio, la resolución de este binomio. Entonces, si nosotros lo copiamos, lo voy a copiar acá, me va a quedar secante cuadrada de x sobre 2 sobre tangente cuadrada de x2, 4 tangente de x2. Entonces aquí ahora sí, nosotros tenemos más 4 menos 3, pues nos va a dar más 1. Entonces sería aquí, esto es igual, yo lo escribo también, secante cuadrada de x2, de x sobre 2, por tangente cuadrada de x sobre 2, más 4 tangente de x sobre 2, más
1. Ahora, si nosotros nos fijamos en las identidades, hay una identidad que va a estar apareciendo ahorita en pantalla, bueno, igual la voy a escribir aquí, que nos dice lo siguiente. Esta es una identidad que pertenece a las identidades pitagóricas. Esta identidad nosotros la podemos usar, podemos convertir a secante cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos un tangente cuadrado más 1. Un tangente cuadrado más 1 nos va a dar esto. Un tangente cuadrado más 1. Entonces, si yo utilizo esta identidad, me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar un secante cuadrado de x sobre 2. Y me va a quedar, en vez de estos, voy a poner yo secante cuadrada de u. ¿Ok? Entonces lo único que hice fue, nosotros llegamos a esto. Este y este es parte de esta identidad, 1 más tangente cuadrado de u. ¿Cuál es u? Pues es este. Entonces, si yo reemplazo esto por esto, lo pongo, pero aquí no va a ir u, aquí va a ir esto, porque esto es el argumento, esto es u. Entonces yo en vez de poner u, voy a poner x sobre 2. Sin olvidarnos del más 4 tangente de x sobre 2, que pues sigue aquí. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, hay otra identidad, porque recordemos que al resultado que nosotros queremos llegar es 1 sobre 1 más 2 seno de x, pues necesitamos un seno. Hay otra identidad que les va a estar apareciendo aquí, porque recordemos que nosotros necesitamos una identidad para convertir ese secante a algo que se acerque a seno. ¿Cuál es una parecida o una semejante que nos puede ayudar? Pues es convertir con la siguiente identidad. Un secante de u es igual a 1 sobre cos de u. Esta identidad nos va a ayudar en este caso porque podemos convertir el secante a coseno. Entonces, si yo tengo aquí secante cuadrado de el argumento, que recordemos eso, yo puedo usar esta identidad, no importa que no esté al cuadrado, no importa, yo puedo ponérselo aquí. Entonces yo reemplazo esto por esto y me va a quedar así. Arriba me va a quedar 1 cos cuadrado, porque secante es cuadrado, de u de x sobre 2. Abajo también hago lo mismo. Aquí pongo 1 coseno cuadrado de x sobre 2. Y aquí también en el resultado, pues el resultado nos piden seno, 2 seno. No hay ningún tangente, entonces aplicamos otra identidad que también la van a estar viendo, que es la siguiente. Cuando yo tengo un tangente del argumento, este va a ser igual a seno de u sobre coseno de u. Y fíjense, ya nos acercamos más al resultado porque ya está apareciendo seno. Entonces yo uso esta identidad aquí. Entonces me va a quedar más 4, y en vez de poner tangente de x sobre 2, ¿qué pongo? Pues tangente de argumento es igual a seno de argumento sobre cos de argumento. Entonces yo pongo seno de x2 por cos de x2. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una suma de fracciones. Y si observan, como los denominadores son iguales, nosotros podemos sacar máximo común divisor. ¿Cuál es el mayor de estos dos?
Ah, pues es este. Entonces yo voy a ponerlo aquí abajito. Cos cuadrado de x sobre 2, que es el mayor. Entonces, este entre este me va a dar 1. Por este, 1. Más este entre este me va a dar cos de x sobre 2. Por este me va a dar por 4 seno de x2. Esto es sacar pues, el máximo común divisor. Ya que yo tengo esto, yo puedo observar que esta es la parte de abajo. Lo escribo con la parte de arriba, no nos olvidemos pues, de la parte de arriba. Así. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Como yo quiero llegar a este resultado, 2 seno de x, este es un ángulo doble. Y yo, en este caso, pues sí tengo seno y tengo un cos y necesito un ángulo doble. ¿Qué puedo hacer yo? Hay una identidad en la parte de las identidades de ángulo doble en donde nos da justo un seno 2 argumento. Y nos dice que nosotros necesitamos, para llegar a esa identidad, que ahorita están viendo en pantalla, necesitamos que esté multiplicando un 2 seno de argumento por un cos de argumento. Y se fijan en lo que tenemos. Yo tengo un seno del argumento de este que está multiplicando a un cos. Es lo que nos dice la identidad. Lo único que es diferente es que yo tengo un 4 y en la identidad hay un 2. ¿Qué hago? Pues fácil, simplemente factorizo. No se vayan a confundir. Si de casualidad vieron esto no tiene nada que ver. Nosotros estamos haciendo este procedimiento. Esto es aparte. Esto no tiene nada que ver con lo de acá. Eso ignore. Entonces, nosotros factorizamos un 2 y ya nos quedaría como la identidad. Vamos a realizarlo. Lo único que hice fue escribirla. Es factorizar aquí un 2. Entonces, esto va a ser igual. Lo de arriba, pues igual, porque no hago nada con eso. Y voy a factorizar el 2. 1 más factorizar, saco el 2. Un número multiplicado por 2 que me dé 4 seno de x sobre 2. Ah, pues 2 seno de x sobre 2. Luego, multiplicado por cos de x sobre 2. Y si se fijan, esto ya es igual a esta identidad. Por lo que me va a quedar, bueno, con lo de abajo, me va a quedar de la siguiente manera. Voy a poner acá. 1 cos cuadrada de x2. 1 más. Aquí yo puedo eliminar este 2, porque recordemos que este 2 está multiplicando a todo esto, ¿ok? Está multiplicando a todo esto, entonces yo puedo eliminar este 2 con estos. Cuando se multiplica por este, se elimina. Y cuando se multiplica por este, también se elimina. Entonces ya eliminaría ese 2. Entonces me quedaría así. Así. Aplico la identidad aquí. Y me va a quedar así. Ya apliqué la identidad y si se fijan, pues ya llegamos más o menos a ese resultado. ¿Qué nos queda hacer? Pues aplicar ley de la herradura. Recordemos que si no, la ley de la herradura es este por este y este por este. 1 por cos cuadrada de x sobre 2. Ah, pues cos cuadrado de x sobre 2. Este por este me va a dar cos cuadrada de x sobre 2 por 1 más 2 seno de x.
Entonces me va a quedar por este me va a quedar cos cuadrada de x sobre 2. Por este me va a quedar cos cuadrada de x sobre 2 por esto. Y fíjense, yo puedo eliminar entre este. Me va a quedar 1 sobre 1 más 2 seno de x. Y queridos amigos, es el resultado al que nosotros teníamos que llegar. Y pues aquí llegamos al final, al final de esta bonita derivada. No olvides darle like al video si te gustó y compartirlo si crees que le puede servir a más personas. Esto sería todo de mi parte. Yo soy Caro y nos vemos en otro video de derivadas.